turnos nocturnos que salieron mal. ¿Alguna vez sentiste que alguien te observaba cuando estabas completamente solo? Has vivido algo que no puedes explicar, pero sabes que fue real. No estás solo. En este canal compartimos historias de terror reales que nuestros propios suscriptores nos han enviado. Relatos que ocurrieron en gasolineras solitarias, casas vacías, espejos que no devuelven tu reflejo. Y puede que la próxima historia sea la tuya. Apaga la luz, ponte los audífonos y prepárate, porque lo que vas a escuchar podría pasarte a ti. Historia 1. La tienda de 24 horas. Trabajo en una tienda de conveniencia que nunca cierra. Un lugar atrapado en el tiempo con luces fluorescentes que parpadean y un olor permanente a café quemado. No es el mejor empleo, pero paga lo justo para sobrevivir. Prefiero el turno nocturno. Menos clientes, menos caos. Solo yo, el zumbido del refrigerador y la radio que apenas capta una emisora local. Es tranquilo, o al menos lo era hasta hace unas semanas. Todo empezó en una madrugada cualquiera, alrededor de las 3:15. Esa hora muerta en la que el mundo parece contener la respiración, cuando incluso las sombras se sienten más pesadas. La campanilla de la puerta tintineó y entró una mujer. Era alta, casi demasiado, con una piel tan pálida que parecía reflejar la luz de los fluorescentes. Llevaba un vestido gris, largo y anticuado, como algo que encontrarías en un baúl olvidado. Su cabello, negro y liso, caía sobre los hombros, inmóvil, como si el aire no se atreviera a tocarlo. Caminó con pasos precisos, casi mecánicos, hacia el pasillo de limpieza. Tomó 3 cosas: un encendedor barato, una vela blanca y una botella de agua. Luego, sin mirar a los lados, se acercó al mostrador. No dijo nada. Sus manos, frías y huesudas, dejaron el dinero exacto en billetes arrugados. Antes de que pudiera siquiera intentar hablarle, ya estaba saliendo, con la campanilla marcando su partida. No le di demasiada importancia. En el turno nocturno, la gente extraña es parte del paisaje. Hay quienes compran latas de cerveza a las 4 de la mañana. Otros que murmuran para sí mismos mientras revisan los pasillos. Y algunos que simplemente no quieren ser vistos. Pero algo en ella se quedó conmigo. Tal vez fue la forma en que sus ojos evitaron los míos, o cómo el silencio a su alrededor parecía más denso, como si absorbiera el sonido. La noche siguiente, a las 3:15 exactas, volvió. Mismos artículos, mismo vestido, mismo silencio. Pagó. Se fue. La tercera noche, igual. Empecé a contar los minutos, a mirar el reloj con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Siempre llegaba a la misma hora, como si estuviera sincronizada con algo que yo no podía ver. Intenté racionalizarlo. Quizás era una excéntrica, alguien con un ritual extraño o una vida que no quería compartir. Pero cada vez que entraba, el aire en la tienda se volvía más frío y el zumbido de los fluorescentes parecía intensificarse, como si protestaran por su presencia. Una madrugada, cansado del silencio, traté de romper el hielo. Cuando puso los artículos en el mostrador, sonreí y dije: ¿velada romántica o ritual secreto? Mi voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. Ella no respondió. Solo levantó la mirada y por primera vez sus ojos se encontraron con los míos. Eran vacíos, de un gris opaco, como pozos sin fondo. No había emoción, ni sorpresa, ni vida. Fue como si por un instante yo no existiera para ella. O peor, como si ella no estuviera realmente allí. Tomó sus cosas y salió, dejando tras de sí un frío que me caló los huesos.
Después de eso, no pude ignorarla. Cada noche, su visita se volvía más inquietante. Empecé a notar detalles. Sus pasos no hacían ruido en el suelo de linóleo, y el reflejo de su figura en los espejos de seguridad parecía borroso, como si la cámara no pudiera captarla del todo. Una vez, juré que la botella de agua que compró no estaba en el inventario del pasillo. Revisé las cámaras de seguridad, pero la grabación de las 3:15 estaba llena de estática, como si algo interfiriera con la señal. La curiosidad se convirtió en obsesión. Tenía que saber quién era, por qué hacía esto. Una noche, cuando entró, dejé al nuevo, un chico llamado Marcos que apenas lleva un mes, a cargo del mostrador. «Vuelvo en 10 minutos», mentí y salí tras ella, manteniendo distancia. La calle estaba desierta, bañada por la luz ámbar de los faroles. No había coches ni transeúntes, solo el eco lejano de un perro ladrando. Ella caminaba sin prisa, con esa misma precisión mecánica, como si supiera exactamente a dónde iba. Después de 4 cuadras, se detuvo frente a un coche viejo, un sedán blanco cubierto de polvo, estacionado en una esquina oscura. No había visto ese coche antes, y en un pueblo tan pequeño como este, los autos nuevos no pasan desapercibidos. Se quedó allí, inmóvil, frente a la puerta del conductor. Esperé, escondido tras un contenedor, con el corazón latiéndome en los oídos. Entonces, sin abrir la puerta, sin moverse, simplemente desapareció. Un segundo estaba ahí, y al siguiente, no. El aire se volvió pesado, y un olor a humedad y metal llenó mis pulmones. Corrí de vuelta a la tienda, temblando. No le conté a Marcos. ¿Qué iba a decir? ¿Que seguía a una clienta que se desvaneció en el aire? Me encerré en el baño. Me lavé la cara y traté de convencerme de que había imaginado todo. Pero no podía sacarme su rostro de la cabeza. Esos ojos, ese vestido, esa noche. No dormí. Al día siguiente llegué temprano al trabajo y me metí en el depósito, un cuarto polvoriento lleno de cajas olvidadas y estantes oxidados. Quería revisar el inventario de velas, buscar alguna pista, cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando. Mientras revolvía cajas, encontré una vieja, cubierta de polvo, con etiquetas amarillentas que marcaban: Inventario 1985 a 1990. Dentro había recibos antiguos, manuales de la tienda, y en el fondo una fotografía en blanco y negro. Era la tienda, tomada desde la calle, cuando apenas había abierto. Los letreros eran diferentes, más brillantes, y había un grupo de empleados posando frente a la entrada. Me quedé helado. Allí, en el centro, estaba ella. Más joven, pero inconfundible. El mismo rostro pálido, los mismos ojos vacíos, el mismo vestido gris. En el reverso de la foto, alguien había escrito con tinta desvaída: Personal original, 1987. Descansa en paz, Clara. El mundo se detuvo. Clara. Ese nombre resonaba en mi cabeza como un eco. Busqué en los archivos de la tienda, en los registros polvorientos que nadie toca. Encontré un recorte de periódico, amarillento y frágil, fechado en 1988. Hablaba de un accidente. Una empleada de la tienda, Clara Méndez, había muerto en un choque. Su coche, un sedán blanco, se había estrellado contra un árbol a pocas cuadras de aquí. La nota decía que el accidente ocurrió a las 3:15 de la madrugada. No había sobrevivientes. Desde entonces, todo cambió. Evito mirar el reloj cuando se acerca la hora. Apago la radio. Me mantengo ocupado. Finjo que no siento el frío que se cuela en la tienda a las 3:14. Pero no importa. Ella sigue viniendo. Cada noche, a las 3:15, la campanilla suena. Y ahí está,
con su vestido gris y sus pasos silenciosos. Compra lo mismo, paga lo mismo y se va. Pero hay algo nuevo, algo peor. Cada vez se queda más tiempo. Al principio solo eran unos segundos. Ponía los artículos en el mostrador, pagaba y salía. Ahora se detiene. Me mira. No con esos ojos vacíos de antes, sino con algo más, como si estuviera buscando algo en mí. La última vez, se quedó casi un minuto, inmóvil, con las manos sobre el mostrador. Juré que vi una lágrima deslizarse por su mejilla, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Anoche fue diferente. Cuando puso el encendedor, la vela y la botella en el mostrador, sus labios se movieron. No salió ningún sonido, pero leí sus labios. Ayúdame. Mi sangre se congeló. No pude hablar, no pude moverme. Ella me miró, y por un instante, sus ojos no estaban vacíos. Había dolor, miedo, desesperación. Luego, como siempre, se dio la vuelta y salió. No sé qué hacer, no sé qué quiere, no sé si es real o si estoy perdiendo la cabeza. Lo único que sé es que no puedo seguir ignorándola. Clara está atrapada y cada noche siento que se acerca más. No solo a mí, sino a este mundo. Y tengo miedo de lo que pasará cuando decida quedarse. Historia 2. El vigilante del cementerio. Nunca pensé que terminaría cuidando un cementerio. La sola idea sonaba absurda, como un cliché de película barata. Pero la vida no siempre te da opciones. Hace 3 meses, la fábrica donde trabajaba cerró sin previo aviso. Y de repente me vi sin ahorros, con un montón de facturas y un currículum que no impresionaba a nadie. Cuando vi el anuncio del puesto nocturno en el cementerio de San Gregorio, un pueblo olvidado a las afueras de la ciudad, no lo pensé mucho. Pago bajo, 0 contacto humano y mucho silencio. Perfecto para alguien como yo, que solo quería pasar desapercibido. El cementerio era un lugar detenido en el tiempo, rodeado de pinos altos y un camino de grava que crujía bajo las llantas. Parecía más un bosque que un camposanto. La cabaña de vigilancia era poco más que una caja de madera con un escritorio, una silla desvencijada, un calentador eléctrico que apenas funcionaba y un panel de control con cámaras de seguridad de baja calidad. Las imágenes en los monitores eran granuladas y la mitad del tiempo solo captaban sombras moviéndose entre las lápidas. Había un sistema de intercomunicador conectado a las puertas de entrada, a la capilla y por alguna razón a ciertas secciones del cementerio. Nunca entendí por qué. ¿Quién iba a usar un intercomunicador en un lugar donde todos estaban muertos? Las primeras noches fueron tranquilas, casi aburridas. Me llevaba un termo de café, un par de libros y audífonos para escuchar podcasts. A veces, me ponía a caminar entre las tumbas para estirar las piernas, leyendo los epitafios bajo la luz de la linterna. Amado esposo y padre, descansa en paz, siempre en nuestros corazones. Frases gastadas que no decían nada. El silencio del lugar era tan profundo que a veces sentía que el mundo exterior había desaparecido. Solo estaba yo, las lápidas y el zumbido del viento entre los árboles. Todo cambió la quinta noche. Eran las 2:30 de la madrugada cuando el teléfono interno sonó. El sonido me sobresaltó tanto que casi tiré el café. Era un timbre agudo, insistente, como si alguien estuviera desesperado por ser escuchado. Lo extraño era que el teléfono no estaba conectado a ninguna línea externa. Era un sistema cerrado, para uso interno. Y yo era el único empleado en el turno nocturno. No había nadie más en el cementerio. Dudé un momento antes de levantar el auricular.
Hola, dije, esperando que fuera una broma del encargado o un error técnico. Solo escuché estática, un crujido constante, como si alguien hubiera dejado un micrófono abierto en una tormenta. Me quedé ahí, con el teléfono pegado a la oreja, esperando algo más. Pero no había nada, solo ese ruido blanco que parecía llenar la cabaña. Colgué, convencido de que era una falla del sistema. Los equipos eran viejos, probablemente instalados en los años 80. No sería raro que algo se hubiera descompuesto. La noche siguiente, el teléfono volvió a sonar. Exactamente a las 2:30. Esta vez, no era solo estática. Escuché una respiración, lenta, pesada, como si alguien estuviera luchando por inhalar. Cada exhalación era un jadeo áspero, casi doloroso. Me quedé helado, con el auricular temblando en mi mano. «Hola», dije, más alto esta vez. «¿Quién es? ¿Qué quieren?» Nada, solo la respiración, constante, implacable. Colgué de golpe, con el corazón latiéndome en los oídos. Miré las pantallas de las cámaras, pero no vi nada fuera de lo normal. Solo sombras y lápidas bajo la luz tenue de las farolas. Me dije que era una broma, que alguien había encontrado una forma de hackear el sistema. Pero en el fondo, sabía que no tenía sentido. ¿Quién se tomaría tantas molestias en un cementerio olvidado? Al tercer día, no pude ignorarlo más. Cuando el teléfono sonó de nuevo, revisé el panel del sistema para ver de dónde venía la llamada. La pantalla parpadeó un momento antes de mostrar un código. Sección C, fila 4, nicho 28. Mi estómago se apretó. No era una llamada de la entrada ni de la capilla. Venía de un nicho, un maldito nicho. Tomé la linterna y la llave de la cabaña, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no saliera. El aire afuera era denso, casi pegajoso, y el silencio del cementerio parecía más pesado que nunca. Caminé por los senderos de grava, pasando filas de lápidas cubiertas de musgo. La sección C estaba al fondo, cerca de un roble viejo cuyas ramas parecían arañar el cielo. Cuando llegué a la fila 4, conté los nichos hasta el 28. Me detuve en seco. El nicho tenía flores frescas, un ramo de claveles blancos, todavía húmedos, como si alguien los hubiera dejado hace minutos. Pero eso no fue lo que me hizo retroceder. Pegada con cinta adhesiva en la placa del nicho, había una nota. Una hoja arrugada, escrita a mano con tinta negra. Las letras eran torcidas, como si las hubiera trazado alguien con prisa. No respondas, solo escucha. Me quedé ahí, con la linterna temblando en mi mano, mirando la nota como si fuera a moverse. No sabía si era una broma macabra, un mensaje de algún loco o algo mucho peor. Revisé la placa del nicho. El nombre estaba desgastado por el tiempo, pero aún legible. Tomás Aguilar, 1995 a 2005. Un niño, muerto a los 10 años. Volví a la cabaña a toda prisa, con la nota arrugada en el bolsillo. No dormí esa noche, ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba esas flores frescas, esa respiración en el teléfono, esas palabras garabateadas. No respondas, solo escucha. Las llamadas no pararon. Cada noche, a las 2:30, el teléfono sonaba. A veces eran susurros, tan bajos que no podía entender las palabras. Otras veces eran lloros, como si alguien estuviera sollozando al otro lado. Una noche, escuché una voz infantil tarareando una canción. Era una melodía sencilla, casi familiar, pero no podía recordar de dónde la conocía. Cada llamada venía del mismo lugar. Sección C, fila 4, nicho 28. No podía seguir ignorándolo. Al séptimo día, fui a hablar con el encargado del cementerio, un hombre mayor llamado Don Esteban. Era el tipo de persona que hablaba poco.
y miraba demasiado, como si supiera cosas que no quería compartir. Le conté todo: las llamadas, la respiración, la nota. Esperaba que se riera o que me dijera que era una broma de los chicos del pueblo. Pero no lo hizo. Se quedó callado un momento, mirando el suelo. Luego, levantó la vista y dijo algo que aún hoy me persigue. Ese nicho pertenece a un niño que murió hace más de 20 años. Fue enterrado el mismo día en que tú naciste. No supe qué responder. Sentí un nudo en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto sólido. ¿Y sabes lo curioso?, continuó, con una calma que me puso los nervios de punta. El nombre del niño también era Tomás Aguilar. Me reí, pero fue una risa nerviosa, más por miedo que por incredulidad. Le dije que era imposible, que debía ser una coincidencia, pero sus palabras se quedaron conmigo, como un eco que no podía apagar. Esa noche, cuando volví a la cabaña, me aseguré de cerrar la puerta con llave y revisé las cámaras 2 veces. No quería salir, no quería responder el teléfono, pero a las 2:30 sonó. Esta vez no había estática, ni respiración, ni susurros, solo una voz, clara como el cristal, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Estoy listo para volver. Tú no deberías estar aquí. No era una amenaza, era una certeza, como si quien hablaba supiera algo que yo no. Colgué el teléfono con tanta fuerza que casi lo arranqué del cable. Apagué las luces, las cámaras, todo. Agarré mi chaqueta y salí de la cabaña sin mirar atrás. El camino de grava crujía bajo mis pies, pero no me detuve hasta llegar a mi auto. Conduje hasta el pueblo, con las manos temblando en el volante, y no paré hasta que estuve en mi apartamento, con todas las puertas cerradas. No he vuelto al cementerio desde entonces. Renuncié al día siguiente por correo electrónico, sin dar explicaciones. Don Esteban no me respondió, y no espero que lo haga. A veces, todavía sueño con ese lugar, con las lápidas, las flores frescas, el teléfono sonando en la oscuridad. Y en esos sueños, siempre escucho la misma voz, susurrando mi nombre: Tomás. No sé qué era lo que quería volver. No sé si era el niño del nicho o algo que usaba su nombre. Pero hay una cosa que no puedo sacarme de la cabeza. Cuando revisé mi certificado de nacimiento, solo por curiosidad, vi la fecha: 15 de octubre de 1995. El mismo día que enterraron a Tomás Aguilar. Y en la parte de atrás del certificado, escrito a mano con tinta desvaída, había una frase que no recordaba haber visto antes: No respondas, solo escucha. Historia 3. El último cliente. Trabajo como bartender en un bar pequeño en un pueblo costero llamado Santa Marina. Uno de esos lugares que solo cobran vida en verano, cuando los turistas llenan las calles con risas y el olor a protector solar. Pero ahora es temporada baja, octubre, y el pueblo parece un cascarón vacío. Las noches en el bar son lentas, silenciosas, monótonas. El mar, a pocos metros, murmura contra las rocas, y el viento lleva un frío que se cuela por las rendijas de las ventanas. El bar, con su suelo de madera gastada y sus luces tenues, se siente más como un refugio que como un negocio. Aquella noche, cerraba sola. Mi compañero, Luis, se había ido temprano porque apenas tuvimos clientes. Un par de pescadores tomaron cerveza al atardecer y una turista despistada pidió un mojito antes de irse a las 9. Después de eso, nada. Eran pasadas las 2 de la mañana y el bar estaba vacío. Había recogido las sillas, limpiado las mesas y apagado todas las luces.
salvo la del mostrador, que dejaba un resplandor ámbar sobre la barra. Estaba agotada, con ese cansancio que te pesa en los huesos, y solo quería cerrar e irme a casa. Justo cuando tomé las llaves y me acerqué a la puerta principal, la campanita colgada en el marco sonó. Un tintineo agudo, como si alguien hubiera entrado con prisa. Me giré, sorprendida. No esperaba a nadie a esa hora, mucho menos con la lluvia que caía afuera. Un aguacero que golpeaba el tejado como si quisiera entrar. Un hombre estaba de pie en la entrada. Llevaba un abrigo largo, empapado, que goteaba sobre el suelo. Un sombrero de ala ancha le cubría casi todo el rostro, dejando solo la barbilla visible, pálida bajo la luz tenue. Caminó hacia el mostrador con pasos lentos, deliberados, sin decir una palabra. El aire parecía más frío de repente, y un escalofrío me recorrió la nuca. «Disculpe, ya cerramos», dije, tratando de sonar firme, aunque mi voz tembló un poco. Él no respondió. Se detuvo frente a la barra y levantó una mano, señalando una botella en la repisa detrás de mí. Era una botella de ron añejo, una marca vieja que nadie pedía nunca. Estaba cubierta de polvo, como si llevara años sin tocarse. Me dio mala espina, pero no sabía por qué. Tal vez era la forma en que señalaba, con un dedo largo y huesudo, o la manera en que su rostro seguía oculto bajo el sombrero. «Está bien», cedí, más por incomodidad que por amabilidad. «Solo una copa. De acuerdo». Me giré para tomar la botella, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Serví el ron en una copa de cristal, el líquido ámbar brillando bajo la luz del mostrador. Pero cuando me volví para entregárselo, no estaba. El espacio frente a la barra estaba vacío. Ni rastro del hombre, ni del abrigo mojado, ni del sombrero. Solo el silencio y el eco lejano de la lluvia. Fruncí el ceño, confundida. Revisé el bar entero, aunque no había mucho que revisar. Un puñado de mesas, un baño pequeño al fondo y una puerta trasera que siempre estaba cerrada con candado. Nada. Nadie. La puerta principal seguía con el seguro puesto y la campanita colgaba inmóvil. Me dije que tal vez había salido sin que me diera cuenta, que estaba tan cansada que no lo escuché. Pero algo no encajaba. El suelo estaba seco, sin huellas de agua, aunque su abrigo goteaba cuando entró. Sacudí la cabeza, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Demasiadas noches largas, demasiado café, poco sueño. Decidí revisar las cámaras de seguridad antes de irme, solo para tranquilizarme. La oficina estaba al fondo del bar, un cuarto diminuto con un escritorio, una silla y una laptop vieja conectada al sistema de vigilancia. Me senté, abrí el programa y busqué la grabación de los últimos minutos. Encontré el momento exacto en que la campanita sonó. En la pantalla, vi la puerta principal abriéndose lentamente, como empujada por el viento. Pero no entró nadie. No había figura, ni abrigo, ni sombrero. Solo la puerta moviéndose sola. Luego, la cámara me mostró a mí, parada detrás del mostrador, hablando. Sola. Vi cómo giraba, tomaba la botella de ron y servía una copa, todo mientras miraba un punto vacío frente a la barra. Mis manos temblaron al ver la grabación. No estaba imaginando cosas. Había hablado con alguien. Lo había visto. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si la oficina se hubiera encogido. Rebobiné la grabación, buscando cualquier detalle que hubiera pasado por alto. Y entonces lo vi, justo antes de que la puerta se abriera, en el reflejo del espejo que colgaba al fondo del bar. Apareció una figura. No en el bar, no en la grabación directa, solo en el espejo.
Era él, el hombre del abrigo, de pie detrás de mí, inmóvil. Su rostro seguía oculto bajo el sombrero, pero podía sentir sus ojos, fijos en mí, aunque solo era una imagen en la pantalla. Mi corazón se detuvo. Cerré la laptop de golpe, como si eso pudiera borrar lo que había visto. Agarré mi bolso, las llaves, y salí corriendo del bar. La lluvia me empapó en segundos, pero no me importó. Cerré la puerta principal con manos temblorosas y corrí hasta mi auto, sin mirar atrás. No quería saber si algo me seguía. No quería mirar el espejo retrovisor. Esa noche, no dormí. Me quedé en mi apartamento, con todas las luces encendidas, revisando cada rincón como si él pudiera estar ahí. Al día siguiente, le conté todo a Luis. Esperaba que se riera, que me dijera que era una broma de mi cabeza, pero no lo hizo. Me miró serio y dijo que el bar tenía historias, cosas que los viejos del pueblo contaban a veces, sobre un hombre que aparecía en noches de lluvia, siempre pidiendo lo mismo, una copa de ron añejo. Nadie sabía quién era, pero los rumores decían que había muerto hace décadas, ahogado en una tormenta cerca del muelle. Algunos decían que su espíritu seguía buscando algo o a alguien en el bar. No quise escuchar más. Renuncié a cerrar sola después de eso. Si tengo turno de noche, me aseguro de que Luis o alguien más esté conmigo. Pero no puedo evitar pasar por el bar de vez en cuando voy al pueblo. Y cada vez que lo hago, miro la ventana del frente, la que da al mostrador. A veces, la luz del mostrador está encendida, aunque el bar lleva horas cerrado. Y en la barra, bajo ese resplandor ámbar, hay una copa de ron servida. Nadie la pidió, nadie la tocó, pero está ahí, brillando como si alguien la estuviera esperando. Nunca volví a revisar las cámaras. No quiero saber si él sigue apareciendo en el espejo. No quiero saber si está parado detrás de mí, observándome, como aquella noche. Pero hay noches, cuando la lluvia golpea mi ventana, que juro que escucho la campanita del bar, tintineando en la oscuridad, y siento el frío de su mirada, aunque no lo vea.